Ondas, oscilación del sonido, variación de intensidad. ¿Qué es el vibrato? El término vibrato en la flauta traversa se ha usado para definir dos diferentes conceptos. Uno, el que tenemos hoy en día, como una característica de nuestro sonido que lo acompaña, lo embellece, ayuda a nuestra proyección y hace parte de la flauta traversa moderna, la flauta de sistema Böhm. Y el otro concepto es el de ornamentación, que se utilizó más o menos hasta la mitad del siglo XIX. Este concepto es de un adorno que se utiliza para resaltar algunas notas específicas dependiendo de la obra y el estilo. Exactamente igual como un trino, un grupeto o un mordente. Los autores que escribieron para flautas cónicas antiguas como Quantz, Hotitia, Tolu o Nicholson nos explican en sus libros cómo ornamentar algunas notas con este adorno usando los dedos o incluso hasta el movimiento de la flauta. Los dos tipos de vibratos son oscilaciones del sonido, pero no son lo mismo. En este video hablaremos del primero, del vibrato como lo conocemos hoy en día. Also erst ist vielleicht wichtig zu wissen, was Vibrato überhaupt ist. Es ist eine gewisse regelmäßige Schwingung des Tones, die aber sehr verschieden hergestellt werden kann. Flötenvibrato und Geigenvibrato ist nicht dasselbe. Geigen machen, Streichinstrumente machen das mit Intonation. Sie umspielen den richtigen Ton ein bisschen, also ganz wenig, aber in dieser Weise. Und Flötisten machen das nicht so, Bläser, sondern wir machen das Vibrato durch dynamische Stöße. Ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ein bisschen. Bei uns ist keine, es ist wirklich ein anderes Vibrato. Wirkt auch anders, ja. Es ist eine andere Herstellung des Vibratos und eine andere Art. El vibrato es una oscilación en el sonido que, ¿cómo se origina? Es una pregunta que se puede responder de varias maneras. Hay un estudio muy interesante de los años 70 que sacó un flautista alemán que se llamaba, ya murió, se llamaba Johann Gärtner. Este señor Gärtner estudió flauta en Freiburg con Aurel Nicolet y al mismo tiempo tenía también una formación académica como médico, era doctor en medicina. Entonces este señor Gärtner lo que hizo fue un estudio absolutamente científico de cómo funcionaba el vibrato en los flautistas para tratar de digamos, desmitificar ciertas cosas y de probar científicamente qué pasaba con el vibrato. Y puso a varios flautistas, entre ellos a Nicolet, a tocar. Él llega a la conclusión de que el vibrato, Gärtner, que son variaciones también un poquitico en la altura como en la cantidad de aire que está saliendo en la columna de aire. Las variaciones se pueden causar por dos fuentes principales, o él identificó dos fuentes principales de vibrato. Una en la glotis, o sea, el vibrato de garganta que uno llamaría, o gutural, por decirlo así, y otros flautistas con técnica o que utilizaban de vibrato tóraco-abdominal, es decir, que los músculos del tórax y los músculos del abdomen también podían manejarse o, digamos, comportarse de manera que mandaba más aire o menos. Pero él llega a la conclusión de que vibrato, el diafragma no está involucrado, o sea, el término o esa escuela de enseñar el vibrato primero de abajo con impulsos y luego vaya subiéndolo y vaya acelerándolo. Esos impulsos de abajo no son vibrato en sí, sino que el de empezar a trabajar el vibrato abajo y luego tratar de subirlo no es una garantía de que vaya a funcionar, sino son dos tipos de manejar el vibrato, depende de la persona y depende de las tendencias. Y el vibrato, digamos, comprobado por él, simplemente son oscilaciones también aquí en la glotis que hacen que eso se abre y se cierra, entonces sale más y menos aire, y eso a cierta velocidad, también midió velocidades, si había diferencias entre los vibratos de los flautistas hombres y mujeres, no había ninguna, no hay ninguna predisposición ni para el uno ni para el otro, y midió velocidades y hay obviamente también diferentes ejercicios para cultivar ya sea este tipo de vibrato o este otro tipo de vibrato. Le vibrato est lié à une forme d'expression.
Marcel Moïse a écrit une brochure où il expliquait l'apparition du vibrato lorsqu'il était étudiant. Je ne sais pas si vous connaissez ce fascicule qu'il a écrit à la main. Et il expliquait que les flûtistes ont commencé à vibrer au début du XXe siècle, mais que ça a été assez mal accepté parce qu'on considérait que c'était comme, on disait en français, le cache-misère. Cache-misère, c'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas une belle sonorité, ils faisaient ouh ouh ouh, comme ça, un petit peu vibrato, parce qu'ils pensaient que le son allait être plus joli. Alors que, en fait, on pensait à cette époque-là, on n'a pas besoin de faire beaucoup de vibrato si le son est parfait, s'il a vraiment une très très grande qualité. Mais il y a maintenant une mode de jouer avec moins de vibrato qu'avant. Même je le vois en l'espace de quelques décennies, à peu près, disons 20 ans, 30 ans, ça vient peut-être aussi un peu des techniques d'orchestre. À l'orchestre, on ne joue pas toujours à du vibrato, il faut jouer quelquefois senza vibrato, parce que la clarinette, il y a d'autres instruments qui jouent, où il y a des accords, il faut jouer vertical, mais c'est un petit peu évolué. Je crois que le vibrato est un moyen d'expression, mais on s'en sert pas du tout d'une manière systématique, un peu comme avant, où c'était un peu toujours. Nun, über das Vibrato selber kann man natürlich einen ganzen Vortrag halten. Warum macht man Vibrato und wer macht Vibrato und weshalb? Pianisten spielen wunderbar espressivo ohne Vibrato. Klarinette, Tradition ist ohne Vibrato. Also es ist nicht Vibrato ist nicht eine absolute Notwendigkeit. Auf Flöte kann man mit mehr, weniger oder gar kein Vibrato spielen. Jochen Gärtner concluye en su libro diferentes aspectos sobre el vibrato. El vibrato no se origina, como se ha supuesto a menudo, como un vibrato de diafragma. El diafragma solo es responsable de su aparición indirectamente. El vibrato de diafragma debería llamarse, según su origen, de acuerdo con lo científicamente correcto, vibrato toracoabdominal. Aquí el diafragma solo hace parte del apoyo. Los músculos abdominales y torácicos son los que proporcionan el cambio necesario de tensión y relajación de la respiración a través de una compresión que aumenta o disminuye periódicamente, especialmente del tórax inferior. En cualquier caso, la laringe, incluso a frecuencias de vibrato más bajas y en el llamado martelato, participa activamente a través de acciones musculares. Como resultado, el vibrato tóraco-abdominal es siempre un tipo mixto. El grado de participación de la laringe puede variar. Por otro lado, se pudo demostrar la existencia de un vibrato solo laríngeo, sin participación de los músculos de la pared abdominal, del tórax o el diafragma. Como regla general, los vibratos torácico-abdominales producen frecuencias bajas, hasta 6 Hz. La frecuencia más alta, 7 Hz o más, se lograron solo con un vibrato laríngeo. Como regla general, se conserva un mismo tipo de vibrato y por lo tanto también la frecuencia característica en todos los registros. Hay diferentes tipos de vibrato y se utilizan dependiendo de las características que pida la obra, con mayor o menor amplitud y con más o menos rapidez. Ahora viene la pregunta, ¿cómo saber cuál es un buen vibrato y qué es un vibrato ideal? Also, wie damit umgehen? Ich sage gerne, das beste Vibrato, es gibt nicht ein gutes oder ein schlechtes Vibrato, es gibt nur ein wirklich gutes. Das hört man nicht, das denkt man nicht, sondern es gehört einfach zum Ton, es gehört zum Ausdruck eines Sängers oder eines Spielers, es ist einfach, gehört dazu, es ist ein Teil vom Ausdruck. Also, es ist vielleicht gut zu sagen, was ist ein schlechtes Vibrato. Jedes Vibrato, das auffällt, ist schlecht, weil es was Künstliches ist, also was Aufgesetztes ist. Oder eine dumme Gewohnheit, dass man immer vibriert für nichts. Das ist nicht gut. Also Vermeiden eines künstlichen und Vermeiden eines gewohnheitsmäßigen Vibratos.
La condición para poder crear un vibrato, digamos, natural, sano, que esté bien controlada, es obviamente que la columna del aire esté siendo manejada de una manera controlada. O sea, en otras palabras, que el apoyo esté funcionando. Si el apoyo no está funcionando bien, entonces las señales o los síntomas que uno escucha es, por ejemplo, en el vibrato, que se vibre muy rápido, que no sea posible controlarlo, es decir, que no se pueda bajar de cierta frecuencia o de cierta velocidad. Esos son síntomas, eso nos está mostrando que el apoyo no está funcionando bien, porque al no hacer su trabajo, simplemente la garganta dice, ok, ustedes no están haciendo, yo tomo las riendas del asunto, entonces empieza a generarse todo eso, y obviamente también en dinámica se va perdiendo, digamos, en fuerza en el sonido se va perdiendo, porque la garganta está controlando todo. Entonces, cuando yo escucho a un estudiante que toca muy rápido el vibrato, que no lo puede controlar, para mí es un signo no que el vibrato esté mal, sino que el apoyo no está funcionando, y por eso hay que primero hacer los ejercicios ¿cómo se dice?, de normalizar que eso esté controlado, y cuando ya el sonido se puede guiar bien, está, digamos, listo para que pueda empezar a vibrar. Y cuando ya, digamos, se puede vibrar de cierta manera, se puede también identificar cuando el vibrato está por encima del sonido, o sea, cuando el vibrato está integrado dentro del sonido, es decir, el sonido está enfocado y dentro del sonido vibra, es diferente a si el vibrato está por encima del sonido, entonces eso hace que el sonido se desenfoque más. Un bon vibrato, je dirais qu'un bon vibrato, c'est un vibrato qu'on ne remarque pas. Si on commence à remarquer un vibrato, s'il attire l'attention dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui sort un peu de la musique. Voilà. Un vibrato doit être intégré dans la musique et dans le jeu instrumental. Si on ne le remarque pas, c'est qu'il est très bien intégré. Existen diferentes maneras de abordar el estudio del vibrato para integrarlo al sonido del instrumento de una forma sana y correcta. ¿Qué ejercicios existen para desarrollar nuestro vibrato? Hay profesores, hay una famosa profesora en München que dice que la frecuencia ideal de la velocidad del vibrato es, creo que es 6 o 7 vibraciones en tal tiempo, con negra a tal tiempo. Algunos tratan de fijarlo, otros lo toman más natural, otros no hablan de nada para eso, no hay ejercicios, no se toleran ejercicios, porque el vibrato tiene que ser una cosa totalmente natural y que venga del alma. Es otra filosofía diferente, la cual yo no comparto, pero respeto por ese lado. Jetzt werden Sie mich fragen, ja, wie lernt man das gute Vibrato? Da würde ich sagen, es gibt ja nicht ein gutes, es gibt ganz viele gute. Und die sollten eben nicht gleich sein, die sollten verschieden sein. Je nach Ausdruck des Tones sollte das Vibrato sich auch verändern. Also wir sollten, glaube ich, nicht ein Vibrato üben, aber was wir üben können und lernen können, das ist die Herstellung des Vibratos. Wie entsteht das Vibrato? Es entsteht eben bei uns durch Luftstöße. Und das kann man trainieren. Einfach indem man Luftstöße trainiert. Zuerst sagen ha, 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 ha. Und nachher ha, 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 ha. Und dann schneller ha, 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 ha. Und dann, wenn möglich, ohne Unterbruch ha, 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 ha. Und das in verschiedenen Tempi. Und dann weiß Ihr Körper, wie das Vibrato geht, und wenn Sie spüren, will ich espressivo sein, dann wird Ihr Körper reagieren und ein Vibrato machen. Also nicht ein Vibrato üben, aber Vibrato-Vorübungen machen. Mit diesem Ha habe ich auch im Check-up eine Übung gemacht. Ja. Ha, 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 ha. Und dann ganz stark und den Ton zu stärken. Ha, 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 ha. Und nachher ha, espressivo spielen. In den meisten Fällen vibrieren sie dann ein bisschen. Je ne fais pas d'exercice. Non. Un vibrato, il faut pouvoir le contrôler. Il y a des œuvres, par exemple, contemporaines. À l'orchestre, on a des œuvres contemporaines à jouer. Il y a des fois, le compositeur
demande des sortes de un vibrato cadencé, comme ça, au fait, de cette façon-là. Donc il faut arriver à le dominer, il faut arriver à le contrôler. Mais le vibrato expressif, je le laisse en fait venir naturellement dans la phrase musicale. Je ne veux pas travailler le vibrato comme une sorte d'agitation organisée. Aber nicht denken, 5 ist ein gutes Vibrato, 7 in der Sekunde ist gut. Nein, 9 wäre noch besser. Rapal macht vielleicht 9 oder Edith Piaf, ganz schnell. Je ne regrette rien. Ja, das geht dann ganz schnell. Also da gibt es nicht ein ideales Vibrato, sondern es gibt nur ein gutes, das Teil ist des Ausdrucks. El vibrato en la flauta son oscilaciones que se generan en parte por los movimientos de los músculos toracoabdominales, y es por esto que estos músculos deben ser entrenados para poder controlar sus movimientos y así la amplitud y la velocidad del aire en el momento en que queramos. El concepto de vibrato debe ser manejado como una paleta de colores para embellecer y a darle un valor agregado a nuestro sonido que haga parte de la música, que resalte nuestros sentimientos, nuestros afectos y nos ayude a nuestra expresión musical.